Bienvenidos a Catastrofa la Cocina. Soy Rosy y hoy voy a preparar unos panecillos que te van a encantar. Se conocen como kifla y son tradicionales de Europa del Este, los Balcanes. Ahí se encuentran en cualquier panadería y los puedes hacer en tu casa muy fácilmente y quedan deliciosos para comer así solitos o para rellenar con lo que más te guste, ya sea dulce o salado. Quedan muy lindos que bien puedes utilizarlos para sustituir tu pan para hot dog. Pero bueno, ¿qué les parece si mejor vamos a ver la receta? Quédense conmigo. Esta vez voy a preparar de 18 a 20 panecitos. Utilizaré 1 kilo de harina de trigo todo uso. Si quieres hacer menos, solo divide los ingredientes a la mitad. De esa cantidad de harina, tomaremos unas 4 cucharadas al ras para preparar nuestro prefermento. En esas 4 cucharadas de harina agregamos 10 gramos de levadura seca de panadería, 120 mililitros de agua que debe de estar tibia, no fría, no caliente. Comenzamos a mezclar y añadimos 2 cucharadas de azúcar que equivale a 28 gramos. Ahora dejaremos reposar nuestro prefermento a que tenga mucha espuma en la superficie. Esto puede tomarte de unos 15 a 30 minutos. Yo lo dejé solamente 15 minutos. Lo siguiente es mezclar el resto de la harina con 20 gramos de sal. Y no olvides que los ingredientes y tips te los dejo también abajito del título, en la cajita de información. Continuando con la receta, hacemos con nuestras manos un pocito o un huequito en el centro de la harina. Ahí vamos a vaciar nuestros ingredientes líquidos. Y como pueden ver, el prefermento ya está perfecto. Tiene mucha espuma en la superficie. Mezclamos nuevamente y vaciamos en el pozo que formamos. Y ahora aquí tengo 500 mililitros de leche que debe de estar tibia. Vamos a vaciar solamente la mitad. También añadiré unas 2 cucharaditas de vinagre. Usé vinagre de manzana, que es opcional. En la zona donde vivo he visto que lo utilizan para preparar el pan, así que quise probar. Comenzamos a mezclar nuestros ingredientes líquidos y mientras hago eso me gustaría comentarles que me puse a investigar y encontré que el vinagre en poquitas cantidades ayuda a que el pan esponje más, quede con estructura resistente pero flexible y también ayuda a que la masa sea más elástica. No vas a sentir el sabor para nada, pero sin problema lo puedes omitir. Comenzamos a incorporar la harina y añadimos el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. Ya sabes que debes de obtener una masa húmeda y un poquitito pegajosa. Esta vez no tanto, ya que no estamos utilizando mucha azúcar. Si aún sientes la masa seca, pon un poquitito más de leche de lo que comento. Forma una masita y retira del bol, colocando en una superficie limpia y seca sin poner más harina. Amasaré esta vez solamente por 1 a 2 minutos, ya que no voy a añadir tanta grasa. Para esta receta puedes utilizar desde 100 hasta 200 gramos de aceite vegetal. Yo usaré solamente 160 gramos y tengo una mezcla de aceite de oliva y aceite de girasol. No quise utilizar solamente el de oliva, pero sin problema, usa el que tú tengas en casa, el que a ti te guste más. Y con los dedos vas a ir incorporando a la masa, tal como se muestra en el video. Y lo irás añadiendo en partes, comenzando con unas 3 a 4 cucharadas. Y ya que lo hayas integrado muy bien a la masa, añades de otras 3 a 4 cucharadas y así hasta terminar con el aceite. De hecho, el aceite es mucho más noble que la mantequilla. Te costará menos trabajo. Y aquí, como puedes ver, la masa se ve muy bien, así que vamos a comenzar a amasar. Si tú sientes que te costará mucho trabajo, entonces forma una bolita con la masa
y aquí puedes dejar reposar unos 15 minutos. Pasando los 15 minutos, amasas de unos 5 a 10 minutos y repites esto de 1 a 2 veces más, hasta que tu masa esté suave y no se rompa al estirar. Pero yo seguiré amasando en este momento. Es una masa bastante bonita, no te debe de costar tanto trabajo amasarla, pero como es mucha cantidad, tú puedes cortarla y amasar por separado si quieres. Después de unos 10 minutos, la masa se ve mucho mejor, pero al estirar aún se rompe, así que vamos a seguir trabajándola. En total, a mí me llevó unos 20 minutos este proceso, pero puede llevarte de unos 15 a 20 minutos o hasta que tu masa esté suave, elástica y no se rompa al estirar. Ok, aquí ya está perfecta nuestra masita. También le puedes ir haciendo así si se te hace más fácil porque es bastante cantidad de masa, entonces igual con las dos manos lo puedes ir haciendo así. Y ya lo vas doblando y lo vas haciendo así. Es otra forma si se te complica hacerle así, porque depende también de tus manos. Si son más chiquitas que las mías, pues sí te va a costar un poco más y le puedes ir haciendo así. Formamos una bolita. Untamos un poco de aceite en el bol. Colocamos dentro nuestra masa. Y vamos a untar también un poquitito de aceite para que no se seque. Vamos a cubrirla y dejaremos reposar a que doble su tamaño. Esto dependerá de la temperatura en donde ustedes vivan. Aquí mi masa ya dobló su tamaño. Tardó 1 hora con 15 minutos. Si donde vives hace calor, tardará menos. Si hace frío, tardará un poco más. Hay una forma en la que te puedes dar cuenta de que tu masa está lista, y esto es tocándola suavemente con la yema de tus dedos, como se muestra en el video. Y esa marquita que ves debe de regresar a su lugar lentamente. Si tu huella se queda marcada y no regresa, significa que ya te pasaste, así que inmediatamente la retiras, desclasificas y te pones a trabajarla. Pero si regresa muy rápido, quiere decir que aún le falta, así que la dejas un ratito más reposar. En mi caso ya estaba perfecta, así que la voy a retirar del bol y voy a doblar ligeramente, removiendo las burbujas de aire que se han formado. Dividimos nuestra masa por la mitad, ya que es bastante cantidad. Y aquí ya puedes ir cortando en porciones de un tamaño similar. Te pueden salir de 16 hasta 20 piezas. Yo voy a ir pesando para que todos los panes tengan exactamente el mismo tamaño. Formamos una barrita y vamos a ir dividiendo en las piezas que queramos. En total yo hice 18 porciones de 95 gramos cada una, pero puedes hacer el pan de unos 90 a 100 gramos, dependiendo de qué tan grande o tan pequeño quieres que quede. Espolvoreamos harina en una superficie limpia y seca. Formamos bolitas con cada una de las porciones doblando sobre sí misma, como se muestra en el video. Boleamos. Las vamos colocando en la superficie enharinada. Cubrimos con un trapo húmedo ya que todas estén listas y las dejaremos reposar por unos 10 minutos para que sea más fácil estirar. Ahora yo le puse un poquitito de aceite a mi mesa para que no se pegue la masa al estar estirando, pero puedes también poner un poquitito de harina si tú quieres. Tomamos una de las bolitas y le damos la vuelta. Ya saben, la parte más seca
tocando la mesa para que no se pegue y la vamos a ir presionando con nuestras manos ligeramente. Y después con un rodillo comenzaremos a estirar. Le pondré un poquitito de harina para que no se pegue. Y vamos a formar un tipo de rectángulo de unos 12 a 13 centímetros de largo por unos 20 a 25 centímetros de ancho. Y la parte de arriba va un poquito ovalada porque al cerrar debe de quedar un piquito para este pan. Vamos enrollando y presionando ligeramente y al final el piquito lo vamos a ir presionando para que selle. Los vamos colocando en un molde con papel de hornear con la parte que sellamos abajo. Vamos a ir acomodándolos de tal forma que queden ligeramente curvos como una media luna, pero no tanto. También los puedes dejar así derechitos, ya esto es al gusto de ustedes, pero a mí me gusta que queden con esta formita. Y voy a dejar un espacio entre uno y otro de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Y si ven, en la bandeja solo tengo 16 panes, porque no entraron todos. Los otros dos los voy a hornear por separado. Y bueno, ahora vamos a untarles un poquitito de aceite para que no se seque. Cubrimos y dejamos reposar a que casi doblen su tamaño. A mí esto me llevó 20 minutos. Después de este tiempo, revisamos, ya saben, con la yema de nuestros dedos y si regresa lentamente la marquita, quiere decir que ya está perfecto. Ahora, antes de llevarlos al horno, voy a barnizarlos con una mezcla de un huevo y una cucharadita de leche. Ya están listos para llevar al horno, que en este momento ya debe de estar a 200 grados centígrados y los dejaremos de unos 15 a 20 minutos a que los veas doraditos, tu cocina huela delicioso y al tocarlos debe sonar hueco. Mis panes estuvieron listos en 18 minutos. Al sacarlos, puedes barnizarlos con aceite de oliva, también puedes usar un poquitito de mantequilla o margarina derretida. Y si quieres, puedes espolvorear un poquitito de sal. Que de hecho si tienes sal de grano, antes de llevarlos al horno, cuando los barnices con huevo, los puedes espolvorear con un poquitito de esa sal para que se vean al final más bonitos. Y bueno, después de unos 5 minutos de que estuvieron en el molde, vamos a transferirlos a otra rejilla para dejarlos enfriar. Te quedarán unos panecillos muy doraditos, suaves, esponjosos y deliciosos para comer así solitos o rellenar con lo que más te guste, ya sea dulce o salado, pero estoy segura que te van a encantar. Y bueno, espero que te haya gustado cómo preparé estos panecillos a los que se les conoce como kifla. Si es así, no olvides que puedes suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.